Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a la primera lección del tercer trimestre del 2024. ¿Ha sido bueno Dios o no con nosotros? Claro que ha sido bueno. Imagínate cuánto nos ha cuidado. Es bueno nuestro Dios, todo el tiempo. Y yo quiero al empezar este trimestre decirte y recordarte, no soy teóloga, no soy pastora, no soy esposa de pastor. Lo único que soy es una persona que le gusta estudiar la Biblia, que me gusta andar investigando y le agarré el gusto a compartir, a estar compartiendo estas lecciones. Si en algo te sirven, gloria sea al Señor. Si no, solo comparte, no te preocupes, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal, déjame un like, déjame un comentario y comparte, comparte. La lección número 1 para el 6 de julio del 2024 lleva por título El comienzo del Evangelio. Y este trimestre estaremos estudiando el libro de Marcos. Juan Marcos es, de acuerdo a la tradición, el autor de este Evangelio. Marcos tuvo su comienzo como discípulo evangelista muy triste porque fracasó. Cuando Pablo y Bernabé lo llevaron como compañero en su primer viaje misionero, los abandonó porque no soportó las carencias que tenían en la misión. Entonces, y tú lo vas a ver por qué, vas a ver por qué razón. Hay una razón por la cual esto. Así que después de ese fracaso fue bastante difícil que le creyeran que había reconocido su error y que el Espíritu Santo le había dado espíritu de valentía. Por esta razón, Pablo no lo llevó a su segundo viaje. El mensaje del Evangelio de Marcos es precioso. El texto para esta semana lo evidencia. Dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Palabras de Jesús en Marcos 1, 14. Y en esta ocasión te doy la bienvenida al estudio de esta semana y al inicio de nuestro trimestre. Esta lección que lleva por título El comienzo del Evangelio nos dejará desde el inicio muchas enseñanzas maravillosas de el mismo Jesucristo. Así que no puedes perderte ni un solo día. La primera parte de la lección lleva por título El misionero fracasado. ¿Qué título? ¿Qué título para una primera parte? Una introducción a un evangelio precioso. Pero yo me atrevo a pensar que si Marcos no hubiera comenzado con un fracaso, su misión, no habría escrito un evangelio tan precioso. Veamos la cuna de Marcos. Era hijo de una mujer, esto lo encontramos en Hechos 12:12. Era hijo de una mujer llamada María, que evidentemente ella era adinerada y era simpatizante de la iglesia y fue anfitriona de la famosa reunión de oración celebrada en su hogar que se registra en Hechos 12. Allí vamos a encontrar el incidente donde Pedro estaba encarcelado y estaban orando. Y Rode fue a abrir la puerta. Era la casa de la mamá de Marcos. De paso, Marcos era un sobrenombre. Su nombre era Juan. Yo me he puesto a pensar por qué ponían sobrenombres y no les puedo decir por qué. Porque, por ejemplo, Pedro no se llamaba Pedro, era sobrenombre. Juan y Jacobo le decían los hijos del trueno. Gracias a Dios, el andar con Jesús los cambió. Y Juan se llegó a llamar el apóstol del amor, el discípulo amado. En Hechos 13:5 encontramos que Juan Marcos fue escogido por Pablo
y Bernabé como su ayudante para su primer viaje misionero. La palabra de Dios dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces Bernabé iba contento con su sobrino y Pablo iba contento porque llevaban una persona que les iba a ayudar. Pero parece que el jovencito no aguantó el ritmo o a lo mejor también las carencias que tenían, donde dormían, donde comían cuando andaban en el viaje misionero. Así que los dejó y se regresó a Jerusalén, ¿a donde creen? A casa de su mamá. Y dijimos que su mamá era una persona que aparentemente, de acuerdo a la escritura, ella era una persona de muy buena posición. Entonces, por eso a Juan Marcos le costó tomar conciencia de lo que era un viaje misionero. Su rol, el rol de él en ese primer viaje misionero era un ayudante, era un servidor, no tenía que hacer mayor cosa, pero las carencias lo tocaron mucho y no pudo continuar, se regresó. Queridos, la vida está compuesta por altibajos. La vida cristiana está compuesta por altibajos. Pero lo importante cuando vienen esos bajones es no quedarse ahí, sino buscar la ayuda, levantarte y seguir adelante. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Una segunda oportunidad. Y es que eso es lo lindo de mi Dios, lo lindo de nuestro Dios, es que es el Dios de las oportunidades. Y Juan Marcos tuvo una segunda oportunidad. Hechos 15, 36 al 39 dice que Bernabé sugirió a Pablo volver a las ciudades donde habían predicado y ver cómo estaban aquellos creyentes. Como Bernabé también sugirió que llevaran a Juan Marcos, Pablo le dijo que no porque él los había abandonado en su primer viaje. Ellos tuvieron una pequeña discrepancia. ¿Y qué pasó? Que se dividieron. Bernabé agarró a Juan Marcos y se lo llevó a las misiones. Y Pablo agarró a Silas y se lo llevó a las misiones. Lo que Satanás creyó que iba a ser el fracaso de aquella pareja misionera fue el triunfo del Señor, porque de una pareja misionera aparecieron dos parejas misioneras. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo mayor frente a la obra de Satanás y se arrebataron más almas para Cristo a través de estos personajes. En Colosenses 4:10 se dice que Juan Marcos, o sea, Marcos como se le conocía, era sobrino de Bernabé. En 2 de Timoteo 4:11, Pablo acepta nuevamente a Juan Marcos. O sea, acepta el cambio de Juan Marcos, que era lo que a él le costaba. No, que él sentía que Juan Marcos no había cambiado y acepta que él cambió. En 2 de Timoteo 4:11, él lo deja en evidencia. En Filemón, Pablo evidencia que había aceptado ese cambio a tal grado que llegó a ser su colaborador. Y también Pedro, en 1 Pedro 5:13, dice que le gustó tanto el trabajo de Marcos que lo llegó a llamar su hijo. Si ustedes leen 1 Pedro 5:13, ustedes van a ver que él dice, Marcos, mi hijo. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década de los 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Queridos, si una vez intentaste hacer obra misionera, pero fracasaste, no te preocupes. No te preocupes, sigue intentándolo. Recuerda que a Marcos le llevó 25 años hacer la experiencia y no dejarse vencer
por aquellas personas que le cierran a uno la puerta en la cara o que le mandan mensajes donde lo quieren desanimar de predicar el evangelio. No, querido, que no te desanimes. Sigue intentándolo, sigue intentándolo. Que recuerda que Juan Marcos le llevó, por lo menos, le llevó 20 años, y no los 25 años de recuperarse de su fracaso, ¿sí? Así que Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió casi con certeza gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Bernabé lo agarró y se lo llevó a hacer obra misionera. Confió de nuevo en él. Querido, no te preocupes si no confían en ti. Jesús confía en ti. Sigue intentándolo y conviértete en un gran misionero para Jesús. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El mensajero. ¿Sabes lo que significa ángel? Significa mensajero. Marcos comienza su evangelio de una manera preciosa. Mira lo que dice en Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza, identificando la naturaleza divina de Jesucristo, que es Hijo de Dios. En el verso 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos comienza su evangelio con el cumplimiento de una profecía. Esta profecía fue escrita por el profeta mesiánico Isaías en el capítulo 40, el verso 3, y repetida por el profeta Malaquías en el capítulo 3 y verso 1, que hablan del mensajero que vendría delante de Jesús preparándole el camino. ¿Quién era ese mensajero? Por supuesto, era Juan el Bautista. Éxodo 23:20, Isaías 43 y Malaquías 3:1, pasajes que acabo de citarte, son los tres pasajes que hablan y hacen referencia al inicio del ministerio de Jesús y a quien le prepararía el camino para él mismo. Estos tres pasajes hablan de un viaje. El texto de Isaías tiene muchos vínculos con el ministerio de Juan el Bautista y se enfoca también con el camino del Señor. En el Evangelio de Marcos, al Señor Jesucristo, se le presenta realizando un viaje. La rápida narración que Marcos realiza de este ministerio de Jesús realza el sentido de este viaje, que conducirá hacia la cruz y la muerte sacrificial de Jesús. Esa muerte fue en nuestro favor. Juan habla en Marcos 1, 7 y 8, Juan el Bautista, acerca de uno que vendría, que él no era digno ni siquiera de agacharse para amarrarle las correas de su calzado. La declaración de que no es digno de desatar la correa de las sandalias del que vendría demuestra la exaltada perspectiva que tiene de Jesús. Y así comienza Marcos a narrar el Evangelio de Jesucristo con cada una de estas experiencias. Ese mensajero que vendría, que traería buenas nuevas, ya vino, ya las trajo, pero las buenas nuevas se quedaron para que nosotros las sigamos dando. Así que en esta tarde, en esta mañana, en esta noche que estás escuchando y viendo este video, yo te invito a que seas un ángel
un ángel del Señor, un mensajero del Señor, llevando el evangelio de la paz y de la reconciliación por donde quiera que vayas. La cuarta parte de nuestro estudio lleva por título El bautismo de Jesús. Y esta parte es muy importante. Es muy importante porque el Evangelio de Marcos nos deja claro que aquel niño que nació de María es 100% humano. Es tan humano que se sometió al bautismo como cualquier pecador sin ser pecador. Su guía era el Espíritu Santo. Él fue tentado en todo por Satanás y caminó como cualquiera de nosotros entre los peligros del mundo, pero también fue tentado, pero también fue ayudado por los ángeles, así como nosotros. Como nosotros somos ayudados, cuando nosotros clamamos por ayuda para no caer en alguna tentación, ¿qué pasa? El Señor nos envía ángeles poderosos para darnos fuerza y resistir al tentador. Todo lo anterior, el hecho de que Jesús se bautizó como pecador sin ser pecador, el hecho de que Jesús fuera al campo de la tentación, donde Satanás lo estaba esperando para tentarlo, en todo, lo tentó en todo como nosotros. Lo tentó en una cosa más que no nos puede tentar a nosotros, Satanás, porque nosotros no somos divinos, nosotros no somos Dios como Jesús. Satanás lo tentó a usar su divinidad en su favor y él no podía hacerlo. Si lo hacía, el plan de salvación estaba perdido. Pero Jesús resistió la tentación porque hubo ángeles que lo servían, que lo motivaban a seguir adelante. Todo eso Jesús lo hizo para darnos ejemplo de humildad, para darnos ejemplo de paciencia, para darnos ejemplo de templanza. Pero también el Evangelio de Marcos nos deja claro que Jesús es divino, 100% Dios. O sea, es Dios con nosotros, es el Mesías prometido, es parte de la deidad y todo esto lo vimos en el momento de su bautismo, cuando los cielos fueron abiertos y la deidad completa vino a dar su visto bueno al inicio del ministerio de Jesús. Mira lo que dice Marcos 1, 9 al 13, te invito para que lo leas, pero ahí dice que los cielos fueron abiertos y que Jesús, que estaba siendo bautizado, que era el Hijo de Dios hecho carne, al abrirse los cielos se oyó una fuerte voz que para los incrédulos fue como un trueno, pero para los hijos de Dios se escuchó decir: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Todo esto fue para que nosotros tuviéramos la evidencia de que Dios estaba con nosotros. Queridos, haz de Jesús, el Dios hecho carne, tu ejemplo, tu modelo a seguir, tu modelo a imitar. Y Él, cuando venga por segunda vez, te reconocerá. Al ver que tú te pareces a Él, Él va a decir: Él se parece a mí. Tiene que ser mi hermano. Me lo voy a llevar. ¿Te parece? Cada día más semejantes a Jesús. Esa debe de ser nuestra meta. La quinta parte de nuestra lección lleva por título El Evangelio según Jesús. Jesús siempre nos habló con las palabras necesarias, que por cierto, Él no era de muchas palabras, pero siempre nos habló claro, muy claro. Y Marcos hace una síntesis preciosa del Evangelio de Jesús, en donde destaca 3 puntos importantes.
se encuentra en Marcos 1, 14 y 15. El punto número 1 es cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido y nos hace ver la importancia de estudiar las profecías. Si el pueblo de Dios hubiera estudiado las profecías de el nacimiento y el ministerio del Mesías, inclusive su muerte, esto no los hubiera hecho aceptar a Jesús y no rechazarlo cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El punto número 2 es que el reino de Dios está cerca. Ese reino de Dios es Jesús. Era el reino que se había acercado al ser humano pecador para salvarlo. Y el punto número 3, el llamado. El llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Creer en la salvación que estaba ofreciendo era su llamado, el llamado de Jesús. Recuerda, querido, que todo lo que Jesús vino a hacer desde su nacimiento estaba profetizado para que lo reconocieran. ¿Dónde estaba profetizado? En aquella profecía de los 1260 días, ¿te recuerdas? Había 69 semanas más una semana. En esa semana estaba todo el ministerio y la vida del Mesías. El trimestre pasado estudiamos estas 70 semanas. Lo puedes encontrar en el video que lleva la lección número 7 del trimestre pasado, que lleva por título Motivados por la Esperanza. De manera que no era difícil reconocer al Mesías, como no es difícil ahora saber quién es nuestro Salvador. Este libro sagrado tiene una cadena valiosa que la une desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa cadena se llama Evangelio. En otras palabras, se llama Jesús, pues el Evangelio es Jesús. Qué fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7, que lo hemos leído varias veces, sea paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos 15. El mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno al mundo en los últimos días, en preparación de la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos 3 elementos. Mira, Marcos 1 dice, el tiempo se ha cumplido. Daniel 7 y 8 y Apocalipsis 14 dicen, la hora de su juicio ha llegado. O sea, el tiempo se ha cumplido también. La segunda parte dice, el reino se acerca. Y Apocalipsis 14 dice, el evangelio eterno lo llevaba el ángel para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el reino que se está acercando, es el evangelio, es Jesús. Y la tercera parte dice, arrepiéntanse y crean. Y en Apocalipsis 14 dice, teman a Dios, glorifíquenlo, adoren su nombre. Como el mensaje de Juan en Marcos 1 está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. O sea, así comenzó, así terminará. Es maravilloso cómo Dios nos lleva repasando lo que ha venido haciendo. Él dijo, en Apocalipsis lo repite, para que lo recordemos porque estamos cerca de su segunda venida. Él lo dijo en su primera venida y nos lo repite en Apocalipsis porque ya viene por segunda vez. Y ese debería de ser nuestro gran anhelo. Hemos terminado el repaso de nuestra primera lección de este trimestre, el libro de Marcos. Dios quiera
que aprovechemos y aprendamos mucho durante este trimestre. Y mi mayor deseo es que Cristo venga pronto.